Hace unos años trabajé como ayudante del sheriff en un gran condado rural de Oklahoma, y una noche experimenté algo que, hasta el día de hoy, me da escalofríos cuando pienso en ello y que marcó el curso de los acontecimientos que cambiarían mi vida para siempre. Lo he guardado en lo más profundo de mi mente desde entonces, pero este fin de semana estaba revisando una caja de viejos cables y aparatos electrónicos que tengo, y cuando vi esa vieja cámara digital allí tirada, todo volvió a la memoria. Aunque ya han pasado bastantes años, no pude quitarme de encima la inquietante sensación de miedo que tuve mientras me acostaba en la cama, y los recuerdos de aquella noche pasaban por mi mente. Durante la época de este evento, vivía con dos compañeros de piso y uno de ellos estaba a punto de casarse con una amiga mía del instituto. La fiesta de compromiso se celebraba un sábado y, aunque yo tenía que trabajar todo el día, les dije que llegaría a casa sobre las 9 de la noche y continuaríamos la fiesta, ya que muchos de nuestros amigos del instituto estarían allí y me hacía mucha ilusión. Incluso mi exnovia Andrea, del instituto, iba a estar allí y realmente esperaba que se reavivara el romance entre nosotros. Ese sábado fue bastante tranquilo en cuanto al trabajo y la emoción crecía al ver que solo me quedaban 2 horas de turno y no podía esperar a salir y volver a la casa. La central me llamó por radio y quería saber si podía dirigirme a un pueblo del noroeste de nuestro condado por un problema desconocido. El despachador me pidió que llamara por teléfono porque tenía más información de la que quería hablar conmigo. Le dije que llamara al 10-4 y el despachador dijo que esto iba a sonar muy raro, pero una mujer llamó desde una casa cercana de este pueblo y estaba diciendo que un helicóptero estaba volando alrededor de su casa, iluminando sus ventanas con sus focos. Yo estaba un poco confundido y sabía que no había mucho que pudiera hacer al respecto, pero me intensifiqué un poco porque quería ver esto por mí mismo. Este pueblo estaba a unos 20 minutos en coche de mi ubicación, y esperaba que todavía estuviera allí cuando llegara, porque nunca había oído hablar de algo así, y realmente quería tener una buena historia que contar cuando llegara a casa más tarde. Estaba a unos 8 kilómetros cuando llegué a la colina y pude ver las luces del pueblo delante de mí. La señora que llamó vivía a 1 milla de distancia, y su casa estaba en un gran terreno que tenía su propio camino, que corría por media milla hasta que se encontraba con la carretera principal. La zona estaba bastante cubierta de maleza y árboles, pero sabía que podía ver su casa desde la carretera principal y esperaba poder ver el helicóptero que estaba iluminando su casa. Ahora estaba a unos 400 metros de la entrada a su casa y podía verla perfectamente, y tan seguro como estoy relatando esto, podía ver un largo rayo de luz de búsqueda iluminando la ventana de su piso superior y el rayo se extendía hacia arriba en la oscuridad. No quería que el piloto me viera, y apagué todas las luces de mi coche y bajé las ventanillas delanteras, mientras subía sigilosamente por su camino privado hasta su casa, y fue entonces cuando la realidad me golpeó. Yo había servido en la Marina en una estación aérea naval y había visto muchos helicópteros yendo y viniendo, y como todo el mundo que ha visto uno volando sobre su casa sabe, son muy ruidosos. El problema que tenía en ese momento era que solo había silencio. No había luces estroboscópicas ni sonidos del rotor, nada más que la luz. Los pelos de la nuca se me pusieron de punta al acercarme a la casa. Fuera lo que fuera, se paró allí en silencio, y yo me quedé unos minutos mirando hacia arriba, tratando de encontrar una explicación razonable para lo que estaba presenciando. Abrí la puerta del coche y subí lentamente a la casa. Pude ver luces en el piso inferior de la casa, y arriba estaba oscuro excepto por el haz de luz. Llegué a la puerta y llamé varias veces, pero la señora no vino. Grité, oficina de sheriff, y golpeé la puerta y nada. Decidí volver al coche y coger mi megafonía para anunciarle que estaba allí, y cuando empecé a caminar hacia el vehículo, la luz se fijó en mí y me siguió todo el camino. Mi corazón estaba acelerado y tenía un pozo en el estómago, nunca había experimentado algo así en toda mi vida. Cogí el micrófono y dije, señora, esta es la oficina del sheriff, por favor venga a la puerta, y fue en ese momento que la puerta principal se abrió, y una señora muy asustada vino corriendo hacia mí. Dijo que lamentaba no haber venido cuando llamé, pero que había estado en su cocina hablando por teléfono con su hijo cuando yo estaba en la puerta, pero que tenía demasiado miedo de moverse,
porque había oído lo que parecían pasos en su segundo piso y que le daba mucho miedo pasar por la escalera. Dijo que cuando me oyó por el altavoz los pasos se detuvieron y entonces decidió salir corriendo lo más rápido posible. Para entonces, la luz se había fijado de nuevo en la casa y ambos nos quedamos mirando hacia arriba. Le pregunté si había visto algo así antes y me dijo que no. Yo le dije que tampoco y que no estaba seguro de lo que tenía que hacer. Alcancé a través de la ventana abierta de mi coche y apunté mi foco a lo que estaba en el otro extremo del haz de luz y apenas pude distinguir el extremo del objeto. Parecía el extremo delantero de un submarino, negro y puntiagudo, pero no pude ver nada más porque mi luz no era lo suficientemente fuerte como para ver el otro extremo del mismo. Nos quedamos sentados rascándonos la cabeza hasta que, bromeando, le dije que me pondría en mi megafonía y le diría que se fuera. Me preguntó si debía dispararle y le dije que no porque podría dispararnos a nosotros. Cogí el micrófono y anuncié, no sé qué eres y por qué estás aquí, pero deja a esta señora en paz y sigue adelante. Los dos nos reímos, pero la risa se convirtió en sorpresa cuando la luz de búsqueda se apagó y apenas pudimos distinguir el contorno del objeto en el cielo. Se quedó allí unos 10 segundos y luego empezó a alejarse lentamente hacia el norte. Solo pude ver cómo se movía, ya que tapaba las estrellas que había detrás y, al cabo de un minuto más o menos, pareció desaparecer. La señora seguía ciertamente muerta de miedo, y realmente no quería volver a entrar en su casa, pero le dije que iría con ella y despejaría cada habitación, y con suerte estaría en paz y se quedaría sola por la noche. La casa estaba tranquila y vacía de cualquier ser excepto nosotros, y le dije que si nos necesitaba de nuevo, por favor llamara y aunque yo estaría fuera pronto, otro ayudante podría responder. Me dio las gracias y seguí mi camino. Tuve una abrumadora sensación de miedo mientras conducía por su camino de vuelta a la carretera y, después de haber aclarado la llamada, decidí que conduciría hasta la pequeña ciudad para tomar algo y recuperar el aliento durante un minuto. Cuando giré en la calle principal del pueblo, pude ver la dirección general hacia su casa y fue en ese momento cuando me di cuenta de que el objeto había vuelto. Recordé que en mi bolso tenía mi cámara digital y decidí que iba a conseguir una prueba de esto, para que cualquiera que me llamara loco después de esta noche pudiera demostrar que estaba equivocado por cualquier prueba que pudiera conseguir. Llamé por radio a la central y les dije que volvía a la dirección de la persona que había llamado anteriormente, que el problema había vuelto. Pedí otra unidad, pero desgraciadamente, en las zonas rurales, solo puede haber una o dos trabajando, y la otra estaba a 40 minutos de distancia. Volví a la carretera frente a la casa de la señora, y cuando llegué al lugar antes de la entrada de su casa, pude ver la luz de nuevo claramente iluminando su casa. Salí de mi coche y puse la cámara en el techo, y apunté justo a la zona del haz de luz. Esta cámara era bastante avanzada para la época y me costó una pequeña fortuna, pero comparada con la tecnología actual, estaría bastante desfasada. Hice una foto de forma normal y no pude ver nada, y empecé a ajustar la exposición y a hacer fotos hasta que pude distinguir el contorno del objeto. Tenía esa forma tan familiar como la parte delantera de un submarino, y solo podía distinguir la parte delantera de la que procedía la luz, ya que el otro extremo seguía sin ser visible. Me alegré de tener algo en la cámara y de tener algo que respaldara mi historia. Volví a subir al coche y llegué hasta su entrada, y pude verla cerca de su coche con objetos por todo el suelo, y estaba intentando frenéticamente recogerlos y meterlos en su vehículo. Estaba en un estado total de pánico, e hice todo lo posible para calmarla, pero sus manos temblaban tanto que le dije que se apartara, que yo recogería sus cosas y las pondría en el coche. Dijo que había ido a su dormitorio y se estaba preparando para meterse en la cama, cuando toda su habitación se iluminó y oyó golpes en el techo. Dijo que saltó de la cama y cogió algunas cosas para pasar la noche y que pensaba quedarse en casa de su hijo esa noche. Le dije que probablemente era una buena idea y que la seguiría hasta allí para asegurarme de que estaba a salvo. Cuando terminamos de cargar sus cosas en el coche, la luz se volvió a apagar y le dije que no perdiera más tiempo y que se fuera. Salimos de ese camino y por suerte su hijo vivía bastante cerca de la estación y pude llevarla sin más problemas.
Su hijo estaba muy confundido por todo esto, especialmente ahora que su madre y un ayudante del sheriff estaban en su casa, ambos claramente conmocionados por los acontecimientos. Me agradeció la ayuda y me fui. Volví a la comisaría, terminé unos cuantos informes y visité un poco a los expedidores. Los dos estaban nerviosos y asustados después de que les contara lo que acababa de ver, y les hice la broma de que probablemente recibiría muchas burlas por este incidente y que me las esperaba cuando volviera al trabajo un par de días después. Vivía a unos 20 minutos de la estación y, como mi turno había terminado, me dirigí a casa. Estaba tratando de apresurarme y llegar a la fiesta, pero los eventos de la noche todavía estaban muy presentes en mi mente. Esta zona por la que conducía es bastante llana y se puede ver en millas en cada dirección. Cuando me detuve en una de las señales de stop que había en esta ruta, vi una vista familiar. Fuera de unas 2 o más millas, pude ver el haz de luz hacia abajo, en lo que pensé que era un campo o pasto. Se desviaba lentamente en mi dirección, y no estaba seguro de si debía pisarlo o esperar a ver qué hacía. Estúpidamente, esperé para ver porque mi curiosidad me estaba matando en ese momento. Recuerdo que salí del coche y me acerqué a la valla de alambre de espino que recorría toda la longitud de la carretera. A medida que el objeto se acercaba, pude sentir un latido en el fondo de mi garganta y me di cuenta de que era mi corazón. Estaba a punto de salirse del pecho, y lo siguiente que recuerdo es que me desperté con un fuerte dolor. Estaba de espaldas y mi brazo estaba enredado en el alambre de espino. El objeto había desaparecido y mi coche seguía en marcha, pero tenía algunos cortes extensos que sangraban, y pude volver a trompicones a mi coche y abrir el botiquín. Conseguí detener la hemorragia y vendar las heridas. Como la prometida de mi compañero de piso era enfermera, sabía que cuando llegara rápido a casa podría hacer que lo viera y decidiera si necesitaba ir a urgencias o no. En ese momento no tenía ni idea de si la ansiedad me había hecho perder el conocimiento o si me había afectado de alguna manera la nave. No quería saber nada en ese momento, solo quería llegar a casa. Conduje a casa aturdido y consumido por esta extraña sensación. Finalmente llegué a la entrada de mi casa, cogí mi bolsa y me colgué el rifle del cuello. Antes de abrir la puerta de entrada, pude oír las risas y los gritos en el interior y supe que, en cuanto me vieran, pensarían que me había metido en algo serio en el trabajo o que había tenido un accidente. Abrí lentamente la puerta, entré y arrojé mi bolso al suelo y oí un fuerte «Dios mío». Lane, la enfermera, vino corriendo hacia mí y me dijo «¿Qué demonios ha pasado?». Le dije que había sido un mal día en la oficina y le pregunté si podía ver estas heridas. Me dijo que por supuesto y nos dirigimos al fregadero de la cocina, donde me ayudó a quitar el vendaje y a limpiar los arañazos. Me dijo que probablemente estaba bien y que podía vendarlas en casa sin necesidad de puntos de sutura y así lo hice. Todo el mundo se agolpaba a mi alrededor tratando de averiguar lo que había pasado y yo me sentaba a pensar si debía contarlo o no. Les dije que no se lo iban a creer pero que les contaría la historia. Mi exnovia Andrea se sentó a mi lado y me sentí muy reconfortado por ello, y básicamente les conté todos los detalles de los eventos de esa noche. Todo el mundo se quedó sin palabras, y podría haber oído caer un alfiler hasta que mi compañero de piso formó una gran sonrisa en su cara y dijo, «De ninguna manera, amigo, nos estás jodiendo». Le dije que me imaginaba que se sentiría así, pero que estaba a punto de hacerle cambiar de opinión, porque tenía una prueba fotográfica. Busqué en mi bolso y saqué mi cámara, y les dije que si todos querían verla, por favor, que me siguieran a mi habitación. Los 5 se alinearon detrás y me siguieron hasta allí. Andrea y 2 de las otras chicas hablaban de lo asustadas que estaban, pero mi compañero de piso seguía escéptico. Cogí el cable y conecté la cámara, y empecé a importar las fotos. Eran 7 y se podía ver en progresión desde la primera que tomé, hasta la última como salían más detalles del objeto. Todo el mundo estaba en silencio, con los ojos muy abiertos y la boca abierta. La primera pregunta que se hicieron fue si me había seguido a casa. Podría haberlo hecho, dije. Todos se miraron entre sí y me miraron a mí. Me preguntaron qué pensaba hacer a continuación y les dije que nada. De ninguna manera iba a publicar estas fotos y probablemente no volvería a hablar de ello.
No quería ser ese tipo que vio e interactuó con un ovni y creo que todos lo entendieron. Desenchufé la cámara y la volví a meter en mi bolsa, aunque todos me pedían copias de las fotos. Dije que me lo pensaría. Ahora todos estaban muertos de miedo y todos decían que se quedaban y no se iban. Creo que tenían miedo de salir a la calle y que una luz los iluminara. «Maldita sea», gritó Andrea. Le pregunté qué pasaba y me dijo que esa noche tenía que cuidar la casa de sus padres porque estaban fuera de la ciudad y tenían perros que necesitaban ser atendidos. Le rogaba a sus amigas que la acompañaran y ninguna quería hacerlo, estaban tan asustadas. Le dije que estaría encantado de ir con ella y quedarme, o que podíamos ir y traer a los perros aquí. Me dijo que eran ancianos y que probablemente no era buena idea sacarlos de la casa, pero aceptó de buen grado mi oferta de quedarme allí con ella. Esperó a que me duchara y me cambiara y, teniendo todavía esa horrible sensación de miedo, me aseguré de coger mi bolsa y mi arma reglamentaria y la seguí hasta la casa de sus padres, a pocos kilómetros de distancia. Estaba incómodamente oscuro cuando llegamos y la seguí por el garaje hasta la casa. La casa también estaba oscura y fría por dentro, y no pude quitarme de encima esa sensación espeluznante que tuve toda la noche. Le dije que dormiría en el sofá o donde fuera, pero ella dijo que de ninguna manera, que íbamos a dormir en su antigua habitación y que eso era todo. Nos metimos en la cama para pasar la noche y me preguntó si todo lo que había dicho había ocurrido realmente. Le dije que sí, y que de ninguna manera lo fingiría para asustarla a ella y a los demás. Me costó un poco quedarme dormido, pero finalmente lo hice y me desperté sobre las 3 de la mañana solo en la cama. Pensé que tal vez había ido al baño, pero después de pasar unos 15 minutos, decidí levantarme y ver dónde estaba. Encendí las luces de su habitación, y luego las del pasillo y la llamé por su nombre, pero no hubo respuesta. Llegué al salón y oí cómo se abría la puerta trasera y me dijo que saliera con ella. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que tenía problemas para dormir, porque no dejaba de pensar en mi historia y quería verla por sí misma. Me sorprendió, teniendo en cuenta lo asustada que estaba antes. Me pidió que la llevara de vuelta a la misma zona en la que había visto la nave, porque tenía que verla. Yo no quería regresar allí porque la noche ya había sido bastante agitada, pero ella insistió y yo realmente quería volver a involucrarme con ella, así que acepté. Subimos a mi camioneta e iniciamos el viaje de regreso a la parte oscura y rural del condado, y yo esperaba secretamente que no viéramos nada y que pudiera dejar atrás esta noche. Después de una media hora más o menos, llegamos a la intersección en la que parecía haberme desmayado. Estaba oscuro y tranquilo, con una ligera brisa cálida que soplaba, y le mostré la parte de la valla en la que me había cortado el brazo. Nos quedamos mirando el cielo hasta las 4:30 de la mañana. Le dije que, fuera lo que fuera, probablemente ya se había ido y que debíamos volver. Nos pusimos en marcha hacia la camioneta y se me cayó el estómago cuando la oí gritar. Señalaba hacia un gran campo abierto donde miré, y vi 3 luces azuladas moviéndose por encima de la tierra. Daban vueltas en un movimiento rápido a unos 100 metros de nosotros, y se dirigían hacia nosotros. Le dije que no me gustaba esto y que teníamos que irnos ya, y antes de que pudiéramos girar para llegar a la camioneta, toda la zona se iluminó con una luz cegadora, y seguida de lo que sonó como un breve trueno. No recuerdo mucho después de eso, excepto que me desperté sentado en mi camioneta con Andrea a mi lado. El sol ya había salido y el reloj marcaba las 6:55 de la mañana. Estuvimos sentados durante unos minutos en silencio mirando a nuestro alrededor, preguntándonos qué había pasado durante las últimas 2 horas. Me preguntó si la llevaría de vuelta a casa, y le dije que sí porque estaba agotado, y me sentía como si me hubiera atropellado un camión. Solo quería llegar a casa y dormir, y era lo único en lo que podía pensar. La llevé a casa de sus padres y tuve que despertarla cuando llegamos. Salió de la camioneta y me miró esperando que yo tuviera algún tipo de respuesta a las preguntas que ambos teníamos en la cabeza, pero no fue así. Quedamos en vernos a la hora de comer y tratar de darle sentido a todo esto. Conduje a casa aturdido, y al llegar a la entrada, vi un vehículo desconocido y mi coche patrulla desaparecido. Y aquí es donde las cosas se volvieron realmente extrañas.
Salí de la camioneta y miré a mi alrededor, pensando que mi compañero de piso podría haber sacado mi coche a la calle, pero no estaba por ninguna parte. Habría sido muy extraño para él porque sabía que no tenía permiso para conducirlo y ciertamente no lo habría movido sin decírmelo primero. Me dirigí a la puerta principal y mi llave no funcionaba después de intentarlo varias veces. Golpeé la puerta para intentar despertar a mis compañeros de piso y me sorprendió que un hombre al que nunca había visto antes abriera la puerta exigiendo saber por qué estaba en su porche tan temprano. Le pregunté qué demonios estaba haciendo en mi casa y me miró con cara de asombro. Me preguntó si había estado bebiendo, porque él había vivido aquí durante los últimos 15 años y si no me iba a llamar a la policía. Le dije que estaba en mi propiedad y saqué mi cartera para mostrarle mi placa y mi identificación. Le expliqué que era un ayudante del condado de Summit y me preguntó dónde estaba eso. Le dije que en el condado en el que estábamos ahora. Se rió y dijo que debía estar en el estado equivocado, y me dijo que dejara las drogas y el alcohol, y una vez más me dijo que me fuera de su propiedad. Volví a la camioneta para asegurarme de que estaba en la casa correcta y, efectivamente, lo estaba, pero las cosas eran diferentes. El color de la pintura de la casa había cambiado, y el patio delantero tenía un paisaje muy diferente. ¿Cómo diablos podía ser esto? Cogí mi teléfono móvil e intenté llamar a mi compañero de piso, pero la persona que estaba al otro lado me dijo que me había equivocado de número. Intenté llamar a mi otro compañero de piso y no hubo respuesta. Un hombre que nunca había visto antes salió de la casa de mis vecinos con 2 niños que parecían salir para el servicio de la iglesia. ¿Qué demonios está pasando aquí? Pensé inmediatamente en Andrea. Volví corriendo a la casa de sus padres y la encontré de pie en la acera de su casa llorando. Me dijo que su llave no funcionaba, ni el código de la puerta del garaje y que, cuando intentó abrir la ventana de su dormitorio, oyó los gritos de un niño. Dijo que un hombre salió de la puerta principal con una pistola y le dijo que se fuera de su maldita propiedad antes de llamar a la policía. Ella le dijo que era la casa de sus padres, y él la miró como si estuviera loca antes de reiterar la amenaza de llamar a la policía. Ella dijo que había mirado por las ventanas de la puerta del garaje y que su coche no estaba allí. Le dije que se subiera a la camioneta y que intentaríamos resolverlo. Le expliqué que yo había tenido la misma experiencia. Los compañeros de piso se habían ido y una familia diferente vivía en mi casa. Intentamos llamar a todos los que conocíamos, solo para encontrar números equivocados o números que no existían en absoluto. Llamé a la oficina del sheriff con la esperanza de que alguien conocido respondiera, pero desgraciadamente me dijeron que ningún ayudante de mi nombre trabajaba allí. El nombre del sheriff era alguien de quien nunca había oído hablar, e incluso el operador que contestó era alguien que nunca había conocido. Condujimos un poco sin saber qué hacer, y por haber trabajado en la aplicación de la ley, sabía que si hubiera ido a la policía y explicado lo que nos había pasado, pensarían que estábamos locos. En ese momento los dos nos dimos cuenta de que estábamos solos en un lugar extraño pero familiar, sin nada, y Andrea estaba llorando. Intenté consolarla lo mejor que pude, pero yo también aguantaba a duras penas. Los dos sabíamos, en el fondo de nuestras cabezas, lo que había causado esto, y los dos esperábamos que fuera solo un mal sueño y que nos despertáramos pronto de vuelta a nuestro mundo, pero nunca sucedió. Ya han pasado 15 años de esta existencia y hemos tenido que empezar de cero. Con el paso de los años, nos dimos cuenta de que muchas cosas eran iguales aquí, pero también algunas eran diferentes, como los negocios y las marcas. Incluso la calcomanía del concesionario donde compré mi camioneta era un lugar que no existía aquí. Solíamos conducir por la noche en el campo con la esperanza de que la nave volviera y nos llevara a casa, pero nunca la volvimos a ver. Todas las pruebas de la formación, el estudio y el trabajo duro que nos llevaron a nuestros puestos en nuestras antiguas vidas se habían esfumado. Permanecimos juntos y acabamos casándonos, sobreviviendo lo mejor que pudimos con lo poco que teníamos, y con el tiempo volvimos a construirnos y estamos formando una familia. La vida fue difícil durante muchos años al tener que empezar de nuevo, pero lo hicimos y casi había dejado de pensar en ello, cuando decidí limpiar un armario este fin de semana y abrí esa vieja caja de aparatos electrónicos,
y vi esa cámara digital allí. No le dije nada a Andrea porque todo esto ya ha sido bastante duro para ella y solo hace un par de años que dejó de despertarse llorando en mitad de la noche. Me senté a pensar muchas veces si conectar la cámara y ver si las fotos seguían ahí, pero aún no me he atrevido a intentarlo. Echo mucho de menos a mis amigos y a mi familia.